Muy bien, hermanos. Estamos estudiando el tema de la salvación. Ya estamos en el último mes del año y el último mes precisamente de este trimestre. ¿Por qué recordamos que es importante la salvación? Es la mayor necesidad del hombre. Lo hemos venido estudiando todo el trimestre. ¿Y por qué? Porque el pecado, ¿qué es? El mayor problema de la humanidad, correcto. Entonces, tenemos que, debido al pecado, es que hay necesidad de salvación. Porque si el pecado no hubiese entrado en el mundo, todos estaríamos tranquilos en el lugar que Dios preparó para nosotros. Pero como se dio el pecado, siendo el mayor problema de la humanidad, tenemos hoy entonces la necesidad de la salvación. Recordamos que el texto clave del estudio es Hebreos 5, 8 al 9, en el que se nos habla acerca de cómo Jesucristo, aún siendo hijo, padeció, aprendió la obediencia a través de lo que padeció y fue perfeccionado, llegó a hacer todo esto completo y nos da la oportunidad hoy entonces de que Él es el autor de la eterna salvación. Sin Él no habría oportunidad de tener la salvación de la que hemos estado hablando las últimas semanas y que estamos estudiando hoy particularmente. El tema para el día de hoy es la invitación. Y es bueno cuando estamos en un ambiente entre todos cristianos porque podemos entonces comprender mejor acerca de por qué es importante hacer la invitación. En el corto tiempo que hemos tenido en Panamá, recordamos que hay algunas veces que visitamos alguna congregación y al final del sermón, ahí terminó. No se ofrece la invitación para que alguien tal vez pueda ponerse en paz con Dios en ese día o decida obedecer el Evangelio. La invitación ciertamente es importante y vamos a estar hablando de ella en los próximos minutos. Así que, ¿has sido invitado? Es una pregunta que solemos hacer. Ok, el jueves pasado, ¿qué tuvimos? Aparte del estudio, una cena, ¿verdad? Y se invitó a personas. Estaba en ellos decir, voy o no voy. Las damas se les invitó con mucha antelación a un evento. Tuvieron la oportunidad de decidir, bueno, voy a pagar la cuota para ese evento o no la pago y no voy. Pero siempre hay invitaciones, siempre hay situaciones en las que se nos hace saber acerca de algo. A una comida, voy a invitar a tal hermano a comer. Ay, no, hermano, porque eso me cae mal. Decidió, no quiere comer eso, ¿verdad? A una reunión o aceptar un regalo, hermano, tengo un regalo para usted. Ah, no, hermano, si no es de color rojo no lo quiero. Está en su voluntad decidir si recibe o no ese regalo. Simplemente una invitación es algo que es ofrecido, por lo tanto tienes la oportunidad de decir lo quiero o no lo quiero. Esa es la parte que es bastante importante con respecto a la invitación de la que estamos hablando en este momento. Algunas invitaciones que llevan un alto costo. Por ejemplo, para algunas hermanas tal vez $22 o lo que se haya cobrado para ese evento de damas no era nada. Para otras sí era un gran gasto, ¿verdad? Llevaba un gran sacrificio y que bueno, no va a poder comprar algo que quería comprar este mes para poder ir a ese evento al que me invitaron. Entonces, vemos la comprensión de que una invitación es importante desde el punto de vista del mundo, si se puede decir, de nuestro diario vivir. Podemos de comprender que es una invitación más importante aún, porque es una invitación a poder ser redimidos, a poder ser perdonados de nuestros pecados, a que nuestra deuda sea salda o salva. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. En primer lugar, vamos a estar hablando acerca del precio de la redención humana. Como he mencionado, redención involucra un costo, involucra un pago. La redención tenía mucho que ver con el rescatar o sacar de esclavitud al cautivo. Alguien pagó una cuota para que yo ya no fuese más esclavo de algo. Podemos comprender eso en los tiempos de esclavitud, cómo alguien pagaba la cuota para que ese hombre ya no fuera más el esclavo de alguien más y fuera alguien libre. Hoy podemos comprender entonces que efectivamente hay alguien que pagó algo importantísimo por cada uno de nosotros. La historia de la Biblia es sobre Dios buscando al hombre, Dios buscando a personas. Primero las preguntas que vamos a responder en esta tarde. ¿Quién buscaba a quién en el jardín del Edén? Génesis 3:9. ¿Quién buscaba a quién en el jardín del Edén? Adán estaba muy contento con Dios por todo lo que le había dado y él fue a buscarlo. Eva fue a buscarle. ¿Qué es lo que dice Génesis 3:9?
¿Dios qué hizo? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabe dónde está todo el mundo? Dios lo sabe, pero ¿qué ocurre? ¿Qué había hecho Adán antes de eso? Se había escondido. Y aquellos que somos padres de familia y aquellos que fuimos niños, ¿por qué un niño se esconde? ¿Porque está jugando solamente en ese momento? ¿O porque algo hizo que no quiere que se den cuenta de que hizo eso? Adán sabía que hizo algo incorrecto y se estaba escondiendo. Él no fue donde Dios, Dios, perdóname, me equivoqué. Dios fue a él. Y vemos como desde el principio, incluso desde que entró el pecado al mundo, Dios siempre está buscándonos para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. ¿Qué ocurrió con Moisés? Éxodo 3:10. Moisés llegó donde Dios, Dios, yo sé que yo soy el mejor israelita que hay en el mundo y voy a liderar al pueblo a salir de Egipto. ¿Hizo eso él? Moisés fue y dijo, aquí estoy Dios, ni siquiera no busques a nadie más, yo soy el hombre, yo voy a salvar a Israel. ¿Qué dice Éxodo 3:10? Pero antes de eso, ¿qué pasó? Moisés andaba por ahí y un arbusto sacó llama, ¿verdad? Dios fue el que buscó a Moisés y le hace saber, ven que te voy a guiar para que puedas guiar al pueblo a salir. Dios sigue buscando. ¿Qué dijo Jesús a Zaqueo acerca de su propósito? Lucas 19, particularmente el versículo 10. Lucas 19:10. Entonces, el perdido no buscó a Dios, en este caso. Jesucristo vino al mundo para buscar a aquello que estaba perdido y darle esa oportunidad de poder ser restaurado, de poder ser redimido. Entonces, vemos que constantemente en las escrituras se nos dice que Dios buscó. Pero una vez que Dios hizo su trabajo, ¿cuál es el trabajo de nosotros ahora? Es buscarle a Él de vuelta y seguir buscándole y trabajando para Él. El llamado a invitación a la redención fue hecho incluso antes de la creación del hombre. Pasajes como Efesios 3, 8 al 11 y Romanos 8, 28 al 30 nos hace saber que efectivamente el plan de Dios era incluso antes de que nosotros existiéramos. Esta invitación requirió la sangre de un inocente. Juan 1:29, ¿qué dice Juan el Bautista o el bautizador? Juan 1:29. Juan hacía saber, este que viene aquí no es cualquier persona que viene, es un cordero. ¿Y para qué utilizaban el cordero ellos? Para el sacrificio, para ponerse en paz con Dios. Pero este cordero va a ser algo todavía más grande porque dice quita el pecado de qué? ¿Eso qué involucra? ¿Solo a unos cuantos? A todos. La penalidad del pecado requiere vida por vida. Génesis 9:6 decía que el que mataba a sangre debía vida por vida. Comprendemos que efectivamente se nos está haciendo saber de que por culpa del pecado hay muerte. De no ser así, o sea, si no hay alguien que pague con esa muerte, todos llegaremos a la destrucción y tristemente a la separación de Dios. De allí que el alto precio fue pagado por todos nosotros. Leamos Hebreos 9, 14 y 15, perdone. Hebreos 9, 14 y 15. Hebreos 9. Ajá, continúa hermano, perdón. Uh-huh. Entonces, era necesaria esta muerte para que el antiguo pacto se diera por acabado
y tengamos la oportunidad que tenemos hoy en día gracias a Jesucristo. Ciertamente el precio de la redención humana es muy alto. El hermano Curtis Cates, que es de quien estamos estudiando brevemente lo que es, nos basamos en el manuscrito de lo que él habló en 2004, dice lo siguiente con respecto a todo lo que hemos hablado. El Cristo encarnado pagó el precio supremo y sufrió el ridículo, la persecución y el dolor definitivos por nuestra redención. Es que, ¿acaso Jesucristo necesitaba sufrir todo eso? No era necesario. Él no tenía por qué hacerlo, pero quiso hacerlo para redimirnos a nosotros. Esto respondió a las demandas de justicia. Si una vida tenía que ser dada por otra vida, Él llegó a cumplir eso. Y abrió el camino de la salvación, por lo tanto, una invitación amable de una manera perfecta. Gracias a Dios, hace saber hermano, gracias a Dios por su maravillosa gracia al enviar a su Hijo unigénito y al Mesías por dar su propia vida para redimir la humanidad del pecado. Si Cristo hubiese dicho, yo no quiero hacer esto, ¿había alguien que le podía culpar por ello? No, pero Él decidió hacerlo por obedecer a su Padre, por seguir la voluntad y darnos esa hermosa oportunidad de la vida eterna. Gracias a Cristo por su maravillosa invitación. Y vamos a ir viendo sobre eso. ¿Cuál texto creen ustedes que es más cercano a lo que estamos hablando sobre esta invitación? Vamos a ver Mateo 11, 28 al 30. Quizás la forma más hermosa de ver la invitación que Jesucristo hace. Alguien que por favor lo lea. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, ¿quiénes? Todos. Jesucristo desde antes de morir ya está haciendo esa invitación. Vengan, búsquenme, síganme. Lo que tengo que ofrecerles puede parecerles difícil, pero no es nada. Porque Él está dando algo más importante. Él está dando su propia vida, su propia sangre por todos nosotros. Vamos a ver brevemente algunas características de lo que involucra esta invitación del Señor. Y para eso también vamos a estar viendo la parábola del gran banquete, que vamos a hablar un poco sobre ella mientras avanzamos sobre este tema de la invitación. Pero la primera de esas características es que la invitación es universal. ¿Qué involucra universal? Nadie queda por fuera, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que acabamos de leer. Venid a mí, algunos. Venid a mí, los que escogí. Venid a mí de vez en cuando, alguno que otro por ahí. No. Él dice, venid a mí, todos. Y todos, como siempre decimos, es todos, no queda nadie por fuera. Jesús murió por todo el mundo. Juan 3:16, ¿qué dice? Eso lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Pero ¿a quién amó Dios? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Todos. Así que Jesús murió por todo el mundo y gustó, es como dice la Reina Valera, pero la Biblia de las Américas dice probó. No está diciendo que a él le haya gustado lo que probó, pero llegó a tener esa experiencia de conocer la muerte por todos. Hebreos 2:9. Solamente en Él y por Él podemos ser salvos. Él es la única puerta de acceso para que todo aquel que le escuche, desea, tenga esa oportunidad de llegar a ser salvo, porque es una invitación universal. La invitación del Evangelio no debe retener a nadie, no se le debe retener a nadie, perdón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es nuestro compromiso como cristianos? ¿Solamente venir y reunirnos y decir que participamos del estudio de la oración? ¿O qué es lo que involucra lo que leemos en Mateo 28:19, Marcos 16:15? ¿Ir y qué? Ir y hacerles saber a las personas las buenas nuevas, ir a hacerles saber a las personas, Jesucristo murió por ti y por mí, porque Él murió por todos y Él quiere que todos tengamos la oportunidad de ser redimidos y de estar de vuelta con Él. Pero ese compromiso solamente el predicador o el maestro, de todos. Entonces comprendemos que no podemos retener esto, tenemos que llevarlo y hacerle saber a las personas. ¿Por qué no me acompaña el domingo para que escuche la palabra de Dios? ¿Por qué no me acompaña el jueves para que estudiemos? Es requisito y es obligación de cada uno de nosotros. Otra de las características es que la invitación es igualmente necesaria para todos. No solamente ha sido dada a todos, sino que todos necesitamos de esa invitación. Realmente no es algo como el que te voy a invitar a una fiesta y tienes la oportunidad de ir o no ir. Sí,
Usted tiene la oportunidad de decidir si quiere ir o no. Pues realmente esta es una fiesta que nadie debería querer perderse. Todo ser humano al pecar transgrede la ley. Tan simple como eso. 1 Juan 3:4 nos dice eso, ¿verdad? ¿Qué es transgredir la ley? Es violar la ley, es romper la ley. ¿Y de qué ley estamos hablando? Ahorita estamos hablando directamente de Dios. Dios puso estos estatutos, nosotros tenemos que seguirlos. Ahí escuchamos los carros y supuestamente esta vía es de 40 kilómetros por hora. ¿Creen que alguno de esos va a 40 por hora? Están transgrediendo la ley. Si un policía pasara por acá y se pasara por ahí, se daría gusto poniendo boletas o multas. Porque la gente está desobedeciendo. Pero si una persona es precavida y sabe, la ley dice que tengo que manejar a esa velocidad, yo tengo que mantenerme a esa velocidad. Un cristiano debería ser ejemplo de eso. Porque comprende que el pecado involucra transgredir la ley. Todo aquel que llega a la edad de la responsabilidad, no sabemos una edad en sí como edad de la responsabilidad, pero comprendemos que es cuando ya ese niño comienza a pensar más como un adulto, cuando comienza a razonar más de las cosas que está haciendo, cómo las hace y por qué las hace. Y comienza a comprender, hay pecaditos, como suele decir un hermano, que un niño tiene pecaditos. Bueno, cuando ya el niño comprende que está pecando, ya hay responsabilidad. Y en algún punto de sus vidas, eso involucra que precisamente cuando comienza a pensar en eso, es porque ya ha comenzado a fallarle a Dios. Es de ahí que la palabra nos dice que todos hemos pecado. Muchos fallan en reconocer que sus almas no son simplemente una cosa. Ah, me morí, no pasa nada. Muchos piensan así. Pero el alma es lo más valioso que tenemos. Porque esa alma puede pasar toda la eternidad en el tormento, en el infierno, o puede pasar parte de la eternidad en el paraíso y después de estar en el cielo con el Padre. Es lo más valioso que tenemos y necesitamos darle esa importancia. También la invitación es posible para que todos la acepten. La forma en que debe ser extendida la invitación es que toda persona pueda comprender, definitivamente Dios quiere algo bueno para mí. Nuestro Señor hizo una advertencia muy importante. Leamos Mateo 15:9. Okay. ¿Qué comprendemos de eso? Si estamos hablando de que la invitación es posible para que todos la acepten. ¿Qué enseñan algunos por ahí? No se preocupe, usted simplemente haga esta oración y todo va a estar bien. No se preocupe, mientras usted esta cantidad de dinero cada semana, usted va a estar bien. No se preocupe, usted ya es salvo porque Dios de por sí ya lo escogió. Usted no se preocupe por eso, siga viviendo como quiera. ¿Dice eso la Biblia? No, son mandamientos o enseñanzas del hombre. Entonces, Dios quiere que todos acepten su invitación, pero Él da los estándares o las razones necesarias para esa invitación. Hay un gran daño en quienes siguen al hombre y no a Cristo. Colosenses 2:8, alguien que lo lea. Colosenses 2:8. ¿Realmente creen ustedes que Dios existe? Es una pregunta que suele hacer la filosofía del hombre. Ah, bueno, yo tengo dudas porque realmente nunca le he visto. Pero ¿qué nos dice Hebreos 11 acerca de la fe? La certeza de las cosas que no hemos visto. ¿No? Tenemos fe porque comprendemos que la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿dónde está el cristiano que defiende todo esto? Necesitamos salir y hacerlo saber, porque toda persona necesita comprender que hay una invitación que ha sido hecha por el Señor y que Él espera que todos lleguemos a aceptarla. Y no que nos confiemos en lo que alguien más dijo, que tal vez puede ser que entonces, porque esa persona aceptó, yo también estoy aceptado. Porque no es así. El Salvador ha preparado un gran banquete espiritual para el alma hambrienta, culpable y cansada, y esa alma puede aceptar la invitación. Volvemos al ejemplo de la semana pasada. Algunos no vinieron, tuvieron algún problema, algún inconveniente, problemas de salud, motivos de trabajo, pero la invitación fue hecha. ¿Quién decidió venir? Se gozó de la invitación. ¿Quién decidió no venir? Porque quizás tenía motivos personales que no quiso venir. Se perdió del banquetito que tuvimos, ¿verdad?
Pero el Señor ofrece un banquete mucho más grande y vamos a estar hablando un poco más de ello en unos minutos. Pero hay algo que es importante y es que la invitación no es extendida en privado. ¿Quién de los que estamos aquí llegó Jesucristo, se nos acercó y que Marlon, no te preocupes por leer eso ni lo que andan a decir, yo mismo, yo te estoy invitando para que tú entres conmigo al cielo? ¿Alguien puede decir eso? Pero muchos allá afuera profesan eso. Se me apareció una visión y el Espíritu me dijo, yo soy el indicado. Esas son las cosas que vemos que son doctrinas y enseñanzas del hombre. Y tratan de hacer ver que Jesucristo o el Espíritu Santo privadamente hace una excepción de todas las demás personas porque Él tiene que llegar a mí, decirme a mí, usted tiene que hacer esto o usted ya fue escogido. No es una invitación privada en esa manera. Recordamos el día de Pentecostés, ¿cuántas personas llegaron a escuchar ese mensaje? No hay número, ¿verdad? Era una gran cantidad que se había reunido en ese día. Pero de esas personas, algunas llegaron a escuchar el mensaje, comprendieron, se arrepintieron y decidieron hacer algo. Y de esas se nos dice que era un número como 3,000, ¿verdad? Como 3,000 ese día fueron bautizados en base a lo que escucharon. No en base a que Jesucristo se les apareció y que bautízate porque yo te lo digo. O el Espíritu en un sueño les dijo, usted tiene que hacer eso. Escucharon el mensaje ser predicado por los apóstoles, se hicieron esa pregunta que ¿qué haremos, varones hermanos, qué haremos? Pero junto con los apóstoles, ¿qué responde? Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes por el perdón de sus pecados. No es bautizarse por bautizarse, es reconocer que el perdón de los pecados es solamente dado a través de ese bautismo. Entonces tenemos que efectivamente es una invitación que no fue privada, sino que por lo contrario es pública. Hoy, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cada vez que predicamos, cada vez que enseñamos, hacer saber a las personas que nos están visitando, hoy usted tiene la oportunidad de ponerse en paz con Dios. Hoy usted tiene la oportunidad de dejar su pasado atrás y ser esa nueva criatura que Dios espera que usted sea. Eso es la parte importante de comprender. Esta invitación no es algo privado, es algo público, está en las Escrituras y como tal debo llevar a más personas a las Escrituras para que vean que no es simplemente algo que yo hice porque se me antojó, sino porque la palabra de Dios ordena que hagamos eso. Tristemente, como hemos mencionado ya varias veces, la invitación puede ser rechazada por el hombre. No sabemos cuántas personas tengamos visitándonos usualmente, pero cuántas veces se le ha hablado, cuántas veces ha visitado y se ha predicado, cuántas veces se le ha dicho hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y la persona ese día decide, hoy no es el día. Personas tienen la capacidad de rechazarla. Tristemente, tienen la capacidad de rechazarla. Pero eso involucra también que siempre va a haber una excusa. Y eso es lo que leemos en esa parábola del gran banquete y vamos a leerla brevemente. Lucas 14, 16 al 21. Una pequeña pausa, perdón, Kristen. Jairo, tengo una tierra para usted, vale $5,000. Deme los $5,000 ya y usted se lleva esa tierra. ¿La acepta? Olvídese que somos hermanos en Cristo. Ahorita es un negocio. ¿Usted aceptaría esa tierra? Y me da los $5,000 ya, ya, ya. ¿Por qué no? Aquí no se trata si soy hermano y confía en mí. Aquí se trata de que quien compra una casa, una propiedad sin antes haberla visto. Jesucristo nos está dando ese ejemplo. Compré una hacienda y ahorita no puedo ir a esa fiesta que estás invitando quién sabe desde cuándo porque tengo que ir a ver la tierra. Una excusa muchas veces es una mentira. Continúa, Kristen. Otro dijo, he comprado 5 yucas de trigo y voy a probar. Ok. No sé qué tanto se han de ganado mis amigos chiricanos por acá, pero yo no conozco de vacas. Y alguien me puede decir, no, te tengo unas vacas muy buenas para usted allá, vaya y cómprelas. Ah, ya las pagué. Hermano, usted no sabe que esas vacas están todas desnutridas, que están enfermas, que no producen.
¿Cómo usted compró eso? ¿Qué puede pensar alguien que sí conoce el tema y me escucha a mí haber comprado sobre eso? Qué gran tonto es esa persona que compró algo sin haberlo visto. ¿Eh? Ese es el detalle de lo que se está diciendo aquí. ¿Continúa? Ok, si se acaba de casar ni siquiera debe estar ahí presente. ¿Dónde debería estar? Comentábamos acerca de hermanos que la luna de miel y que en la casa de los papás. Eso no va a pasar, ¿verdad? Hay algunos que, bueno, les toca, pero por lo general la luna de miel, uno recién casado, no espera pasarlo en la misma casa que ha dormido 20 años de su vida. Ah, me acabo de casar y no puedo ir a esa fiesta. ¿Y qué? Pero espérate, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se hizo esa invitación? ¿Continúa? Ok. Vemos que aquí el organizador, el anfitrión de la fiesta, no le dijo al que está invitando, a su mensajero, vaya, ruégueles que vengan de vuelta. Por favor, yo sé que tienen ese compromiso, pero vengan. Él hace eso. Ah, no quiere venir. Ese es su problema. Busque a otras personas que tal vez no eran los privilegiados de venir. Ahora esas otras personas se dan el gusto de poder disfrutar de este banquete. Pero vemos que efectivamente el anfitrión no tiene que forzar al invitado a aceptar su invitación. Ya, yo lo invité, usted quiere venir, bienvenido es. Si usted no quiere venir, ese es su problema. Así hace saber el Señor. Dios nos hizo seres pensantes, no robots sin alma. Ya, ¿para qué Dios va a ofrecer algo que nosotros podemos decir que no? Porque nos está dando la oportunidad, usted es el que decide si se beneficia o no de esto. Usted no lo quiere hacer, ese es su problema. Yo lo estoy invitando. Así es como trabaja Dios. Nos ha dado esa libertad. Nos creó imagen y semejanza. Nos hizo pensantes. Si Él hubiese querido que hiciéramos todo lo que Él pide, hubiese hecho los robots que suele hacer el ser humano. ¿Verdad? Simplemente se trata de la decisión más importante de nuestras vidas. Sin embargo, la esperanza de destino eterno de cada uno depende de esa decisión. Ah, bueno, yo no voy a ir a esa invitación, no la voy a aceptar. Mañana me estoy arrepintiendo porque ya es muy tarde. Ah, yo la acepté y me estoy gozando mañana de que acepté esa invitación. Entonces, hay algo que también es muy importante, especialmente para nosotros como miembros de la iglesia, comprender que el mensajero no puede excusar a quien rechaza la invitación. Y poniendo desde el punto que estamos hablando ahorita es que, ay Señor, yo hice todo lo que pude, pero fulanito no quiere bautizarse, ¿qué puedo hacer yo? Yo sigo y le digo que se arrepiente, que venga el Señor y no quiere venir. Yo creo que puedes darle una oportunidad a Dios porque Él ha escuchado. Yo puedo hacer eso. ¿Realmente podemos los predicadores hacer eso? Bueno, yo he predicado todas las semanas durante este año y todas las personas son cristianas en la congregación, pero hay algunos que no se están comportando bien, pero no te preocupes, Dios, es que tal vez necesitan que yo le hable un poquito más. Si ya se escuchó lo que se debe hacer y ya se hizo la invitación, ¿qué se espera? Que se tome. El mensaje, en primer lugar, es el que tiene el poder, no el mensajero. Es la palabra de Dios la que se debe predicar, no las experiencias del predicador para tratar de convencerlos de que sean amigos del predicador. Se trata de que se debe escuchar el mensaje de Dios y el mensaje de Dios es suficientemente poderoso, como se nos dice, si mal no me acuerdo, creo que en Hebreos 4, una espada de doble filo, más filosa, más poderosa que una espada de doble filo. La palabra tiene el poder, no el mensajero. El mensajero ha hecho su trabajo en entregar el mensaje. Ya, si el predicador está dando el mensaje que debe de dar y la palabra de Dios es predicada y se hace la exhortación para que la persona pueda venir a Cristo, él ha hecho su trabajo. El receptor del mensaje tiene la decisión de aceptar o rechazarlo. Ya, yo quiero hacer eso porque estoy convencido de que efectivamente la palabra de Dios está esperando que yo haga eso. La palabra de Dios puede decir eso, pero no me interesa. Estas son los dos contrastes que hay en esa persona. Pero no es culpa del mensajero. Al rechazarlo no rechaza al mensajero, que es la parte que a veces nos ponemos tristes los que predicamos. Predicamos y predicamos, estudiamos con una persona, seguimos estudiando y esa persona no quiere hacer la voluntad de Dios. No es mi culpa. No es mi culpa. Pero, ¿me está rechazando a mí? No, no me está rechazando a mí, está rechazando el mensaje. Eso es lo que es importante, mantener en cuenta de que, así como el predicador se para aquí y les predica a ustedes,
Así cada uno de ustedes cuando va con sus amigos, colegas de trabajo y le hablan de Cristo, si los rechazan no se sientan mal, porque no son ustedes a que están rechazando, es al Señor. Y esa persona al final de cuentas va a terminar sintiéndose mal de haber rechazado al Señor. El mensajero no tiene culpa de la decisión del receptor. Gálatas 4:16, ¿qué dice? Hermanos, en el poco tiempo que tengo de servir y de predicar y de enseñar la palabra, ya he perdido la cuenta de cuántos hermanos se han enojado conmigo porque les dije la verdad. Ya estoy cansado. Ya estoy cansado de que pase constantemente y que bueno, seguiré diciendo la verdad, no importa lo que pase. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser predicada. Que a veces le piso los dedos a alguien, tristemente lo pasa. Me los piso yo mismo cuando estudio. Pero Pablo dice eso que es importante que cada uno de nosotros recordemos. Me he vuelto tu enemigo por decirte la verdad. Cuando la misma palabra nos habla de que hay, como me predicó el hermano Jairo hace unas semanas, hay un enemigo que no cesa, que busca devorarnos como un león rugiente. Y ese enemigo es el mentiroso. El enemigo que siempre habla hablando mentira. Ese es el verdadero enemigo. No la persona que viene y me dice la verdad de mi cara, la persona que trata de ayudarme a seguir en el camino correcto. Es por eso que es importante que comprendamos la decisión que cada uno tome con respecto a lo que debe hacer, no es culpa del que está llevando el mensaje. Claro, puede ser que dé un mensaje muy mediocre y cause que las personas se depriman o que las personas decidan no hacer nada, pero en eso está quién es el que está dando el mensaje, cómo lo está dando y si está hablando realmente la palabra de Dios. Es ahí donde está esa importancia de poder comprender sobre esto. Los beneficios de la invitación se gozan solo en la casa de Dios. ¿Y a qué nos referimos con esto? No a este local, no al local allá en los Andes donde vienen los hermanos de Chiriquí, ¿verdad? No en cualquier congregación en Estados Unidos o en cualquier edificio grande que conozcamos. No es ahí donde se gozan las personas. Los beneficios de esta invitación se gozan en formar parte de ese gran cuerpo y esa gran familia que es la familia de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Este comentario fue el que dio inicio a que el Señor diera esa breve enseñanza acerca del gran banquete. El reino de Dios, en el versículo 23 se le llama mi casa. Jesucristo está haciendo saber, el reino de Dios es mi casa. ¿Quién está en mi casa? Mi familia, personas que quiero, personas a las que he invitado a entrar y que gozosos entraron en ella. Eso es lo que debemos de comprender. Es el reino de Dios, la casa de Dios, la iglesia que Cristo edificó. ¿Es una iglesia tan buena como otra? Es triste que hayan cristianos que piensan eso. Porque recordamos las escrituras nos enseñan de una sola iglesia. Entonces, ¿cómo puedo decir que otra iglesia que está por ahí es igual que esta? Si es una congregación de cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo, estamos correctos en eso. Pero decir que alguien enseña algo que es incorrecto y que es lo mismo que nosotros que enseñamos lo que es correcto, ahí hay algo malo. ¿Cuántas arcas hizo Noé? ¿Y hubo otra arca? ¿Una arca es tan igual como la otra o una arca es tan buena como la otra? No. Esa arca requirió de estándar, requirió de instrucciones, requirió de hacer todas las cosas de manera que Dios dijo. Y Noé hizo la mitad de eso, o Noé hizo todo como Dios le pidió. Todo. Entonces, ¿un arca es tan buena como la otra? No. Si Noé hubiese hecho el arca que se le antojaba, otra sería la historia que estaríamos contando, porque quizás ni siquiera la estaríamos contando. Pero ese es el detalle, lo mismo con el tabernáculo, habían instrucciones, lo mismo con el templo. No lo mismo uno que no es tan bueno uno como el otro. Cristo es el Salvador de su iglesia. Efesios 5, 23 al 27 nos habla acerca de esa hermosa relación de Cristo con la iglesia, como el esposo con su esposa. Su iglesia se compone de quienes Él ha agregado en ella. Recordemos, Hechos 2:47 nos dice que todo aquel que ha obedecido el Evangelio, que ha sido bautizado, es agregado por Él a su iglesia y es considerado un santo. Su casa, 1 Timoteo 3, 14 y 15. ¿Qué solemos decir de la congregación? Es la casa de Dios, la columna y baluarte de la verdad. Para ser salvo, uno debe ser una oveja en su rebaño. ¿El pastor a quiénes cuida? A sus ovejas. No cuida a cualquier oveja que anda por ahí. Él está cuidando a las suyas. Cristo cuida a nosotros, es el mejor pastor, es el buen pastor. Su rebaño es la iglesia. Hechos 20, 28, ¿qué hace Pablo? A los ancianos, cuiden de este rebaño.
Ese es su rebaño, pero pertenece al Señor. Ustedes cuidan de él, porque ese rebaño es la iglesia del Señor. La semilla nunca ha producido una iglesia hecha por el hombre. Si vamos a la palabra de Dios y seguimos instrucción por instrucción, el grupo de cristianos, el grupo de creyentes que están reunidos haciendo la voluntad de Dios, es la iglesia del Señor. No es la iglesia hecha por un hombre. Es en la iglesia en donde todas las bendiciones espirituales y salvación se encuentran, porque en ellas está en Cristo, no fuera de Cristo o acompañándole a un lado, sino que estamos dentro de Él. Hay una gran urgencia, ya vamos terminando, pero hay una gran urgencia de la respuesta a la invitación. Si alguien desea ser salvo, debe responder a la invitación del Señor y venir al banquete. La semana pasada, el que quería venir y comer con nosotros, ¿qué tenía que hacer? Entrar por esa puerta. No había forma de que alguien que anduviese por ahí haya escuchado y no vino comiese. ¿Verdad? Todo aquel que retrasa su aceptación a esta invitación está en grave peligro. Santiago 4:13, ¿qué dice? La vida es como una neblina, es como un vapor. La vemos hoy, mañana no está. El día de mañana no está prometido para nadie. Entonces, por eso es que es importante tener en consideración la urgencia de que las personas respondan a la invitación. Y ciertamente no es tan simple como pongámonos de pie y cantemos. Predicamos, hemos dado un buen mensaje, hemos dado una gran lección, ahora pónganse de pie y canten. ¿La persona sabe por qué está pasando eso? Puede ser que es la primera vez que nos visita. No es tan fácil como es. De ahí que necesitamos recordarles el plan de salvación. Necesitamos recordarles por qué se hace lo que se hace y cuál es la necesidad y urgencia de lo que se está haciendo. Entonces, necesitamos siempre extender la invitación, pero aparte de extenderla, explicarla. Porque puede ser que ese día esa persona está decidida a tomar ese paso, o si no les decimos cómo debe de tomarlo, se puede perder esa oportunidad. Y como vamos a decir, no sabemos si mañana esa persona esté viva. Así que para concluir esta lección, hermanos, la invitación del Señor es el mensaje más grande que haya llegado a los oídos del ser humano. Puede ser la canción más pegajosa que hay del momento, pues esa canción va a pasar de moda. Pero cuando estemos en el cielo, vamos a recordar que cuando escuchamos esas palabras y decidimos hacer la voluntad de Dios, no hay cosa más hermosa que hayan oído en nuestros oídos. ¿Sabemos qué decirle a una persona que no es cristiana? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo llamamos a eso? Plan de salvación. Si una persona no es cristiana, ¿qué debe de hacer? Oír la palabra, creer en Dios y su verdad, arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo ante los hombres y ser bautizado, y no es ese chorrito de agua que echan algunos, sino ser inmerso completamente, ser sepultado en agua y salir de esa agua como esa criatura nueva, tal como las Escrituras nos enseñan. Y ciertamente si ya hemos hecho todo eso, pueden haber situaciones en las que andamos vagando, que andamos errantes, que andamos haciendo las cosas como nos parece y no como Dios espera. Y especialmente en ese tipo de casos que recordamos que 1 Juan 1:9 nos dice que Dios es fiel y bueno para aceptarnos de vuelta si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Todo esto es necesario que lo llevemos con nosotros cada vez que hablamos con alguien, cada vez que traemos a alguien en la congregación, para que sepa, esta invitación no es mía, no es de quien trajo a esa persona. Es parte de nuestro deseo que esa persona pueda formar parte de la familia. Fue la invitación del Señor. Es lo que Él desea. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos se salven. Entonces, ¿cuál es mi voluntad? ¿Cuál es mi oportunidad de hacerlo? Ayudar a invitar a esa persona a que conozca la verdad. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estudiado? ¿Algún comentario? Si no, vamos a aprovechar la visita del hermano Pablo para que nos despida en oración. Este es el día que el Señor